los bacilos son en forma de bastón y entre un ejemplo podemos mencionar el bacilo de la influenza. De aquí también hablamos dentro del sistema de células B, los meningococos, ¿verdad? Los meningococos y también contra esas infecciones virales. Hay infecciones virales en donde está relacionado este sistema de inmunidad del sistema de las células B. Ahora bien, aquí tenemos la otra. El otro tipo de inmunidad es inmunidad celular o el sistema de las células T. Esta inmunidad de las células T es en este proceso, este sistema va a dar la respuesta que se debe a esas células especializadas o a sustancias extrañas, a esas sustancias extrañas que llevan a cabo a la respuesta. Este tipo de inmunidad celular es más activo para combatir virus, hongos y bacterias. Virus, hongos y bacterias. En el B, ¿qué tipos decíamos que era capaz de inmunizar? Contra infecciones y bacterias agudas, ¿verdad? Infecciones bacterianas que son agudas. Y en el de las células T, combate virus, hongos y bacterias. Virus, hongos y bacterias. Y de ahí pues que saben ustedes que todos estos virus, hongos y bacterias son los que pueden causar infecciones crónicas. Entonces este sistema de células T interviene por eso. Acuérdense que el de las células B va a combatir infecciones bacterianas agudas, pero el de las células T va a combatir infecciones crónicas, ¿verdad? Que las pueden producir esas infecciones crónicas, los virus, los hongos y las bacterias, virus, hongos y bacterias. Entonces, este sistema también es activo, también puede activarse contra células malignas y células de órganos trasplantados, ¿verdad? También pueden activarse en ese momento. Las células de linfocitos B y T, ya hablando de las dos en conjunto, tienen una célula progenitora, común en la médula ósea roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí van a venir estos linfocitos B y T, de la médula ósea roja. Pero acuérdense que la maduración de los linfocitos T solo tiene lugar en el timo, ¿verdad? Por eso recibe el nombre de las células T, porque recibe su maduración en el timo, ¿verdad? Ahí es donde recibe su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Porque pues eso sucede durante el desarrollo embrionario y en la etapa temprana de la infancia, ¿verdad? Las de las células B a donde se maduran. Entonces, esas no tenemos una seguridad de a dónde se maduran, ¿verdad? Pero van a recibir su nombre, o sea, tienen que recibir su nombre por alguna forma, ¿verdad? Pero entonces los de las células B reciben su nombre porque se hizo un experimento anteriormente, hace muchos años, hicieron un experimento en donde practicaban con unos pollos y que la primera fase embrionaria de estas células tenía lugar en la bolsa de Fabricio de esos pollos. Por eso resultó el nombre de las células B, por las bolsas de Fabricio. Entonces le pusieron B por bolsas, ¿verdad? Por las bolsas de Fabricio. Entonces, las células T y las células B, recuerden que se encuentran en la linfa, en el torrente sanguíneo y se encuentran también en diversas localizaciones. Acuérdense que la linfa va a ser llevada, ¿verdad? Por todos esos vasos linfáticos, ¿verdad? Todos esos vasos linfáticos que veíamos ahí. Y entonces
por eso se encuentran en diversas localizaciones. En fin, veamos. Y quiere decir que los antígenos van a provocar la misma respuesta en las células B y las células T. Cuando hablemos de antígenos, son esos agentes que inician una respuesta inmunológica, ¿verdad? Cuando hablemos de antígenos, son aquellos agentes iniciadores de alguna respuesta inmunológica. Y son proteínas que se van a formar en la superficie de las sustancias extrañas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de antígenos y anticuerpos en los eritrocitos? Entonces acuérdense que hablamos de antígenos que estaban adheridos a la pared y que generaban anticuerpos, ¿verdad? Al penetrar una sustancia extraña o al penetrar, en el caso de los eritrocitos, en el caso de la sangre, cuando llegaba una sangre que no era compatible, generaba anticuerpos sobre ese tipo de sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Entonces, acuérdense que los antígenos son cualquier agente iniciador de la respuesta inmunológica y que esos antígenos son proteínas que forman parte de la superficie contra agentes extraños o esas sustancias extrañas, ¿verdad? Esos son los que van a reaccionar, ¿verdad? Generando anticuerpos. Entonces, los antígenos del tipo B y del tipo T son las células que se dividen rápidamente, ¿verdad? Porque hablando de crecimiento celular, ellas se dividen rápidamente y forman diferentes clonas en el tejido linfoide. Entonces, se dice además que estas colonias de células van a fabricar un aproximado de 2000 anticuerpos que son idénticos por segundos. De ahí pues que los cuales estos se van a combinar en forma selectiva con el antígeno iniciador. Entonces, las células especializadas que se forman en las clonas de las células T son sensibles al antígeno desencadenante y que son capaces de enlazarse con él. Y las respuestas de las células B, la respuesta de las células B a muchos antígenos requiere ayuda de las células T, ¿verdad? Cuando hablamos de la acción o de la respuesta que haga las células B, es donde va a intervenir también las células T, porque siempre va a requerir su ayuda. En esos casos, los anticuerpos no van a producir a menos que la célula T esté presente, ¿verdad? No se van a producir a menos que la célula esté presente. Entonces, uno de los hechos que son característicos en la respuesta inmunológica es en la memoria inmunológica, ¿verdad? Hablemos del término de memoria inmunológica. Y entonces es o significa que es la capacidad de los individuos, o sea, de nosotros como individuos, que podemos ser recuperados de una infección. Y que esa memoria inmunológica, ¿verdad? Como los individuos han sido recuperados de una infección, pueden responder con más eficacia y fuerza a una reinfección, ¿verdad? Entonces esa memoria inmunológica puede ser capaz de responder a una infección nuevamente, ¿verdad? Entonces la reconoce. Entonces ahí es donde se podría dar la explicación de que en gran parte la formación de las células de memoria dan origen a los clones propios cuando el agente infeccioso reaparece algún tiempo después, ¿verdad? Es ahí donde las clonaciones de las células P y las de las células T pueden reaccionar durante el primer ataque, ¿verdad? Entonces, es importante conocer la memoria inmunológica. Y
Hablemos entonces de tipos de inmunidad, ¿verdad? Los tipos de inmunidad. Hay una inmunidad que es la inmunidad innata, ¿verdad? Aquí hablamos de la inmunidad innata. Bueno, y entonces queremos decir, vamos a ver si encontramos aquí más adelante. La inmunidad innata es aquella que incluye todos los mecanismos para poder combatir a los agentes patógenos antes de que ocurra una infección, ¿verdad? En la primera línea de defensa, ¿verdad? Ahí es donde se va a ocurrir. Entonces existen ciertos componentes que son las barreras externas, un sistema de complemento y las células de inmunidad innata, ¿verdad? Y ahí tiene que ver lo de la inflamación. Entonces, en esta inmunidad innata, ¿verdad? Es en ese tipo de inmunidad, o mejor dicho, es la inmunidad a ciertas enfermedades, ¿verdad? Para que me lo comprendan mejor, la inmunidad innata es la inmunidad a ciertas enfermedades que se desarrolla antes del nacimiento. Es llamada también la inmunidad heredada, ¿verdad? La inmunidad innata es la inmunidad heredada y se presenta cuando se establecen los mecanismos inmunitarios y se hace por medio de procedimientos genéticos durante las primeras fases del desarrollo humano en el útero, ¿verdad? Ahí tiene que ver componentes que son las barreras externas, ¿verdad? Como la piel, hay un sistema del complemento, ¿verdad? La piel tiene un sistema del complemento cuando hablamos de las plaquetas, cuando hay una herida, ¿verdad? Hay unas plaquetas ahí, ¿verdad? Y hablamos de la inmunidad innata, que es esta misma, células de la inmunidad innata. Y la inflamación es una respuesta de esto. Si hablamos de la inmunidad adquirida, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son? Dijimos aquí, ¿ves? Estas cosas, aquí. Las barreras externas, la piel, la cerumen, los pelos, la mucosa respiratoria. Cuando hablamos de las barreras químicas externas, el sudor, el sebo de la piel y la saliva. También las lágrimas, los jugos gástricos, ¿verdad? Hay un pH que es la lactoperoxidasa, que es un ácido de la orina, y la acidez de la vagina también tienen que ver con barreras químicas externas. Y las barreras biológicas ahí incluyen las bacterias de la flora intestinal. Aquí una imagen de la piel con sus capas, epidermis, dermis y sus componentes, ¿verdad? Porque aquí hablaba de las barreras mecánicas externas, se hablaba de la piel. Entonces hay que saber que tenemos dentro de la piel, tenemos folículo, ¿verdad? Y que a través de el folículo, a través del pelo, puede ingresar cualquier agente extraño y puede generar o desencadenar alguna inmunidad o que logra llegar ese tipo de bacterias, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasó? Quiero ver, ahí está. Las barreras internas, tenemos también barreras internas, como son la saliva, la mucosa respiratoria, la flora bacteriana, el jugo gástrico, la mucosa nasal, la mucosa respiratoria, ¿verdad? Aquí el jugo gástrico, la flora bacteriana y la mucosa nasal, cuando hablábamos de bacterias, bacterias internas. De ahí pues el sistema del complemento, como aquí les mencionaba un tal sistema del complemento, aquí se perdió, aquí está. ¿Ve? Entonces aquí hablamos de esas sistema del complemento, que ese sistema del complemento es el que está constituido por proteínas plasmáticas. Esas proteínas plasmáticas son capaces de destruir a agentes patógenos. Provocan la lisis, o sea, la destrucción de esos microorganismos que facilitan, mejor dicho, la fagocitosis y la inflamación. Aquí hay un microbio, aquí están las proteínas del complemento, se logran dividir, destruir, ¿verdad? Aquí se ve
la destrucción, finalmente la lisis de los microbios, ¿verdad? Puede suceder, acá pueden suceder tres cosas, ¿verdad? Que se adhiere el microbio a las proteínas del complemento, pero puede suceder dos cosas. Tres, la lisis del microbio, o sea, la destrucción, puede suceder la inflamación, o sea, puede quedarse allí y puede causar un signo característico que sería la inflamación o puede causar la fagocitosis de esos microbios. ¿Y qué es la fagocitosis? Era como el Pac-Man que les decía, ¿verdad? Que se lo comía y podía llegar a ocasionar alguna infección, ¿verdad? O podría logrársela comer y poderla descartar por el sistema, ¿verdad? Entonces, hablamos de fagocitosis de los microbios y que son cubiertos por el complemento, ¿verdad? Ahí es donde pudiera presentar eso. ¿Qué es una inflamación? Aquí está. Miren, la inflamación es sencilla. Es toda respuesta inespecífica del organismo cuya finalidad es poder aislar e inactivar a agentes agresores y poder restaurar las zonas que fueron afectadas. Aquí abajo dice afectadas. Entonces, primero se da el rubor, ¿verdad? Si ustedes se han golpeado alguna vez, vamos a ver. Ay, no salió ahí. Bueno, pero imagínense un golpe, ¿verdad? Primero aparece un color como rojizo, ¿verdad? Y esto se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Allí hay una temperatura, el aumento de la temperatura es característico en esa zona, se vuelve un poco caliente, ¿verdad? Porque hayan intervenido ese proceso de la inflamación. De ahí genera una tumoración, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tumoración aquí en la inflamación, no hablamos de masa, sino que hablamos de abultamientos que se generan, o sea, inflamación en ese caso. Aquí dice, se hincha debido al aumento de la permeabilidad, ¿verdad? Se debe a que hay una dilatación de esos vasos, ha sucedido un cambio de la temperatura y entonces se hincha esa área. Y también genera dolor, o sea, cuando se ha golpeado le duele. ¿Por qué le duele? Porque esto es causado por el aumento de la estimulación de terminaciones sanguíneas, de terminaciones nerviosas, perdón. Las terminaciones nerviosas son las que le van a provocar a usted el dolor, ¿verdad? O sea, le está mandando señales para que le duela. Ujú. Ahí está, mira, las fases de la inflamación. Dilatación de vasos sanguíneos, una respuesta vascular y celular. Existe esta herida. De ahí el proceso de sudoración, pues si es demasiado intenso, ¿verdad? Puede perder grandes cantidades de sangre y también puede presentar el sudor. Y la fase reparadora, que es la fase final, ¿verdad? La fase reparadora ya cuando aparece como ese tipo costra, ¿verdad? Ese tipo costra que va a aparecer en el lapso de varios días. Ujú, ujú. Pero esa respuesta de la fase reparadora va mucho después del dolor, ¿verdad? Después de la tumoración. Entonces aparece como esa cascarita. Si la pueden observar acá, como esa cascarita. Ese cascarón o ese tejido que está ahí no se quita, porque si no va a sangrar. Y si lo sangra, puede haber introducción de cualquier agente patógeno al lugar de la lesión. Y pudieron observar acá que se ve como color rojo todavía. Esa es la ruboración. ¿Ve? Está inflamado también, ¿verdad? Está inflamado, está rojo, tiene dolor. Si se lo quita, le va a volver a sangrar. Puede llegar a infectar con otros microorganismos externos, ¿verdad? Y seguir causando dolor.
Entonces, ese tejido es un tejido de células muertas, pero esas células muertas no se pueden quitar porque abajo están células vivas, ¿verdad? Esos ellos solitos se tienen que caer. Y entonces hablamos de la inmunidad adquirida o la famosa adaptativa, ¿verdad? En esa inmunidad adquirida, ¿verdad? O la adaptativa, es esta inmunidad en la que es la resistencia según la que va a aparecer después del nacimiento. Y puede dividirse en dos partes, ¿verdad? Hola, ajá, ahí están, bye. Puede dividirse en dos partes, en la natural y en la artificial, ¿verdad? Según como se exponga al organismo, ¿verdad? El organismo humano, a la gente, así pues va a desencadenar esa respuesta. Bueno, pero hay dos tipos de inmunidad adquirida, ¿verdad? Esos dos tipos de célula, perdón, esos dos tipos de inmunidad son la inmunidad natural, una que es activa y una que es pasiva. Pero, ¿qué es la inmunidad natural? Esa pues no se produce durante la vida diaria, sino que son todo lo que estamos naturalmente expuestos, a todo lo que nos encontramos naturalmente expuestos de manera regular, ¿verdad? De una forma regular y que muchos son agentes causantes de la enfermedad. Pues hablamos entonces de la inmunidad natural, que son de dos tipos, la activa y la pasiva. Bueno, el ejemplo claro está en la natural activa, cuando el niño ha padecido de sarampión. Entonces ahí adquiere esa inmunidad y esa enfermedad ya no le va a volver a dar. Entonces es una infección, bueno, es una inmunidad ante esa infección y que genera una inmunidad para una infección a futuro. O sea que ya si él vuelve a tener contacto con otro niño que tiene sarampión, igual va a irse los microorganismos adentro de las vías respiratorias, ¿verdad? Porque puede contaminarse o por las vías respiratorias y no necesariamente va a volver a tener la infección, sino que el mismo cuerpo reconoce que ya tuvo esa enfermedad. Entonces posee esa memoria inmunológica prácticamente, ¿verdad? Y la otra cuestión es que la inmunidad natural pasiva, por ahí tenemos la otro tipo de inmunidad pasiva, que es cuando un niño, a través de esa lactancia materna, recibe la protección, ¿verdad? Ahí es donde recibe entonces la inmunidad pasiva, inmunidad natural pasiva, porque recibe anticuerpos de la madre que le desencadenan inmunidad para eso, ¿verdad? Allí, para que no genere enfermedades gastrointestinales porque su leche está sana, porque no le va a dar una leche de fórmula, ¿verdad? Sino que le está dando una lactancia materna. Entonces, la inmunidad artificial, que sería, que es cuando se origina el individuo cuando está expuesto a algún agente causal en forma deliberada. Entonces, se vuelve activa cuando se administran las vacunas. Esa es el otro tipo de inmunidad adaptativa, ¿verdad? Que es la inmunidad artificial, ¿verdad? Ya la artificial es cuando, por ejemplo, recibe una vacuna y el agente frente, como por ejemplo el de la polio, el de la vacuna de la poliomielitis. Entonces, recibió el agente frente a la polio y le da la inmunidad, ¿verdad? Ahí le da inmunidad contra esa enfermedad. De ahí tenemos se vuelve pasiva,
Cuando entonces se vuelve pasiva esa inmunidad, cuando se administra un material protector de anticuerpos, ¿verdad? Que es desarrollado por el sistema inmunitario a otro individuo, ¿verdad? Cuando le confieren una inmunidad de otro, como por ejemplo en los órganos que se le genera cierta inmunidad. Bueno, ¿han comprendido el tema hasta ahorita? Jóvenes y jóvenes, jovencitas y jovencitos. Sí, doctora. Hay otra cosa aquí. Los linfocitos B y los linfocitos T. Hoy, miren. Entonces, acá vemos a los linfocitos B y los linfocitos T. Esto es una... Vamos a ver. ¿Escuchaban algo? No. No. Eso me imagino. Esto es como ¿cómo se llama? El resumen, ¿verdad? De los linfocitos B y los linfocitos T. Pero esto ustedes ya se acuerdan un poquito. Los linfocitos T y los linfocitos B dan la respuesta inmune específica o adaptativa y pueden identificar específicamente al invasor a través de estructuras de la superficie de un tipo particular en los glóbulos blancos, como por ejemplo los linfocitos, los famosos linfocitos que estamos hablando, ¿verdad? O sea, son los que generan la respuesta inmune específica, ¿verdad? O la adaptativa. Entonces, vemos a los linfocitos T en una respuesta humoral y a los linfocitos B en una respuesta celular, ¿verdad? Ahí es donde los podemos ver. Y aquí vemos unos ejemplos y vemos una diferenciación linfocitaria, ¿verdad? Y pues aquí al final, bueno, esta es una diapositiva en la que se podían ver algunos. Ujú. Ya no salió. Ah, como no, aquí estaba. Ya no me dejo sacarla. Ujú. Entonces, acá es donde les decía la médula ósea tiene los de tipo B y el timo los del tipo T, ¿verdad? Pero se desarrollan en la médula ósea los del tipo B, ¿verdad? Pero no tenemos un lugar específico en donde se van a madurar. Sin embargo, los del tipo T, ya se acuerdan que se van a ir a ¿cómo se llama? A madurar en el timo, ¿verdad? Porque es un órgano donde se van a madurar los linfocitos T. Y es la médula ósea y el timo, entonces son un órgano esponjoso y se vuelve bilobulado y que se va a encontrar en la zona superior del tórax. Bueno, el timo se encuentra en la parte superior del tórax y pues ya saben que es el escenario en el que operan estas células que se conocen en el sistema inmunológico. Y de ahí pues sabemos que hay dos tipos de inmunidad adquirida, que es la activa y la pasiva, ¿verdad? En ese tipo de inmunidad tenemos en la activa natural y artificial también y tenemos en la pasiva natural y artificial. Aquí les doy otros ejemplos. Por ejemplo, en la activa, en una natural, es donde se obtiene al contraer la enfermedad, lo que hablábamos de la poliomielitis. En la artificial, en la activa es cuando se obtiene mediante de vacunas. En cambio, en la pasiva es cuando la madre le genera anticuerpos de la madre al hijo a través de la leche y se vuelve artificial cuando se introduce, como por ejemplo un suero, ¿verdad? Entonces ahí es como podemos diferenciar parte de la inmunidad activa y la pasiva de la inmunidad adquirida. Son dos tipos, ¿verdad? Bueno,
que continúen estudiando, dice esta diapositiva, aunque estén cansados, tienen que seguir estudiando, tienen que, bueno, no se les desea suerte a nadie, pero aquí dice mucha suerte. Y la suerte, alguien me decía en otro grupo que la suerte no existía. Pues en realidad ustedes tienen mucha suerte de poder estar estudiando enfermería.